Hoy por fin grabo un vídeo que tenía muchas ganas de grabar desde hace tiempo porque creo que es importantísimo que lo que voy a explicar hoy se entienda y se entienda bien. Y voy a hacer un esfuerzo para tratar de ser muy claro porque si se entiende lo que hoy voy a presentar, creo que tenemos al menos el 50% del trabajo hecho. Y por eso os pido a todos, por favor, que este vídeo, si os gusta, lo compartáis con todos vuestros conocidos porque, como os decía, es esencial. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de separación de poderes. Ya hablamos en uno de los anteriores vídeos del impacto que tiene la falta de separación de poderes para nosotros, para los ciudadanos, porque hace inevitable la corrupción política. Y hoy lo que vamos a presentar es en qué consiste la separación de poderes, porque es algo que se repite una y mil veces, pero que muy rara vez se entiende y muy rara vez se explica bien y de manera que cualquier persona lo pueda entender. Y el objetivo del vídeo de hoy es que todo el mundo pueda entender de manera sencilla, sencilla, sencilla en qué consiste la separación de poderes. Vamos con ello. Pues bien, como os decía, hoy vamos a explicar qué es la separación de poderes, en qué consiste y vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla para que cualquiera lo pueda entender. Y para que sea muy sencillo, voy a tener que apoyarme, me voy a apoyar en una imagencita, esto es, aquí la tenemos ya, y paso a presentaros a los protagonistas de nuestro gráfico de hoy. Los protagonistas son un dictador, ahí está, o un rey absoluto. Y en general puedo deciros que lo que hay arriba, en la cajita de arriba representa al Estado, lo que hay abajo, en la cajita de abajo, esas personitas que veis aquí, es la nación. Vale. Estado arriba, nación abajo. Y vamos a empezar, para explicar qué es la separación de poderes, vamos a empezar por la situación peligrosa. Para que entendáis, partiendo de la situación peligrosa y qué ocurre en la situación peligrosa para la nación, para el ciudadano, en contraposición con esa situación peligrosa, vamos a ver qué queremos hacer, qué necesitamos hacer para salir de la situación peligrosa y entrar a la situación a la que queremos llegar. La situación peligrosa es la de un gobierno autoritario, un gobierno en el que los ciudadanos no tenemos libertad. ¿Por qué? Porque ese poder absoluto del dictador o del monarca absoluto detenta todas esas libertades, las libera o no, las otorga o no a la ciudadanía y puede básicamente hacer lo que considere, lo que quiera, las cosas más aberrantes que os podáis imaginar. Esa situación es la que podríamos tener, la que tenemos en las dictaduras o antiguamente en las monarquías absolutas, de las que pues ya se ven menos, pero bueno, alguna queda por ahí. Pero en general, quedaos con esto, poder autoritario. Un poder autoritario lo que presenta es en el ejecutivo es este señor, nuestro dictador o este señor, nuestra corona, nuestro rey, lo que presenta es poder absoluto. Y ojo, eso no quiere decir que no existan otros poderes en el Estado, como por ejemplo el legislativo, que es esta Cámara de Legisladores, o que no existan jueces. Lo que pasa es que os podéis imaginar que, como pasaba, por ejemplo, en la dictadura de Franco en España, a pesar de que hubiera unas cortes, esas cortes estaban total y absolutamente a merced de la voluntad del dictador. Y lo mismo pasa, o lo mismo pasaba, en caso de monarquías absolutas. Es decir, hay unas cortes, que son las que, podríamos decir de alguna manera, formalmente generan las leyes, pero esas cortes están sometidas a la voluntad y al criterio y a la opinión y al deseo del dictador, del poder ejecutivo, dictador o monarca, del poder ejecutivo. Y lo mismo ocurre con los tribunales que veis aquí. Por supuesto, para juicios menores que afecten a personas anónimas, es posible que se pueda dar justicia. De hecho, se suele decir que en la dictadura, una dictadura es compatible con un Estado de derecho. Es decir, puede que al pequeño delincuente o al pequeño ciudadano obtenga justicia. Podría ser, no es garantizado, pero podría ser. Lo que es seguro es que cuando vas elevando la categoría del delito y te vas
y vas entrando en el grupo o en la categoría de delitos de ámbito político, por supuesto, ahí te puedes imaginar que no hay ningún tipo de libertad. Ese tipo de delitos están particularmente castigados y ese tipo de juicios van a ser políticos. Es decir, no hay justicia. Vale. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para que la gente que está aquí abajo, la nación, los ciudadanos, puedan estar protegidos en un régimen político? ¿Y cómo podemos saltar de un régimen político autoritario donde todo el poder está concentrado en ese monarca, ese dictador, a un régimen político en el que los ciudadanos estén tranquilos porque no exista un poder que pueda abusar de ellos? Pues para eso pasamos al siguiente caso. Y esto es un modelo que parece muy sencillo, pero que, esconde mucha más complejidad de lo que cabe pensar. Y esto es algo que se ha ido depurando con los años y quien probablemente podemos decir que lo sublimó fue Montesquieu en El espíritu de las leyes, que tenemos por ahí atrás el libro, pero básicamente lo que nos dijo fue, para evitar el abuso de poder, para hacer que exista libertad, ojo, para hacer que exista libertad, si no existe esto, no hay posibilidad de libertad, no eres libre, pues para poder hacer esto, lo que debes hacer es, primero, separar los poderes. Y después de haber separado los poderes, debes dividirlos. Y, de nuevo, aquí las palabras se dicen muy a la ligera, pero hay que intentar entender qué hay de fondo en separar y dividir. Por separar y dividir, primero nos referimos a no que diferentes personas lleven a cabo estas distintas funciones del Estado, es decir, el legislativo, el ejecutivo o el poder judicial, porque eso ya existía, como habíamos visto antes, en una dictadura. Hay personas que estaban en las Cortes y hay personas que estaban en el ejecutivo y hay otras personas distintas que están en el judicial. Pero la confluencia, digamos, todos esos poderes estaban dirigidos por una confluencia de intereses, de intereses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esa separación y esa división y esa separación lo que esconde es una intención, una voluntad de enfrentar a los poderes. Los poderes deben estar enfrentados. Debe existir una lucha entre los poderes. Cuando exista lucha entre los poderes, el ciudadano puede dormir tranquilo. Puede dormir tranquilo porque las ambiciones de los distintos poderes enfrentados entre sí harán que se neutralicen los unos a los otros. Vale, pues ¿qué nos dijo Montesquieu? Lo que nos dijo Montesquieu es que el poder legislativo hay que sacarlo del Estado, ya no está en el Estado. Ojo, el poder legislativo no es el Estado. El poder legislativo lo tiene la nación. Es la nación, estos señores de aquí abajo, los que eligiendo a unos representantes que van al Congreso, que van a la Cámara de Representantes, que van al Parlamento, son estos individuos, la nación, la que elige a los miembros del Congreso para que redacten las leyes que luego deberá cumplir el ejecutivo, perdón, ¿vale? Con lo cual, primera distinción clarísima. Sacamos al legislativo del Estado. El legislativo es nación, son representantes de la nación. ¿Y qué nos queda en el Estado? Pues en el Estado nos queda el poder ejecutivo, que también, ojo, también lo elige la nación, pero mediante unas elecciones separadas. No vale lo que ocurre en España, de que se elige en una única elección a los miembros del legislativo y que luego estos, los miembros del legislativo, elijan al ejecutivo, porque aquí no estamos generando una división, una separación de intereses. Los intereses que se hayan generado, los que fuera, en el legislativo, se trasladan al ejecutivo y una mayoría en el legislativo se traslada directamente en un poder en el ejecutivo, y lo que vuelves a tener ahí es que si un partido obtiene mayoría absoluta en el legislativo, tiene inmediatamente el ejecutivo, y lo que está pasando es que volvemos a una situación muy parecida, si no similar, a la que teníamos en la imagen anterior, ¿vale? Pero volvamos. El ejecutivo, legislativo separados, elegidos por el pueblo, por la nación, pero mediante elecciones distintas, con legitimidades diferentes. Y no vale, además, elegirlos de cualquier manera. En ambos casos deben ser elegidos por mayoría absoluta, es decir, por doble vuelta o por sistema mayoritario. Y además, en el caso del legislativo, no vale, no sirve cualquier caso en el que veáis que la elección se hace por sistema proporcional,
grabáoslo a fuego, sistema proporcional implica no hay representación. No hay representación, no hay control del político. Para que este sistema funcione, la elección, el sistema de elección, que también haremos un vídeo específico sobre sistemas electorales, pues para que este sistema específico funcione, para que la democracia representativa, que es lo que estamos presentando hoy, funcione, necesitamos que la elección de los miembros del legislativo se haga por distritos uninominales, para que cada uno de esos distritos tenga asignado a su representante y además que existan mecanismos por los cuales ese distrito pueda controlar, pueda ejercer un poder frente a su representante. Lo que necesitamos, pues, es borrar todo vínculo de poder que el partido político pueda tener sobre el diputado e intensificar el vínculo de poder que el pueblo, el distrito, tiene sobre el representante. Si consigues eso, has creado un vínculo muy fuerte de poder. Ojo, la política es poder, lo decíamos en los primeros vídeos. Un vínculo muy fuerte de poder, no solo porque lo elige, no solo porque haya elección directa de la nación al representante, sino porque además lo puede echar. El cargo es derogable, lo puede echar cuando quiera. Porque además su sueldo depende directamente de la oficina del diputado que tiene en el distrito. Porque además, dentro de la oficina del distrito, hay otro representante, que es el que está permanentemente fiscalizando lo que hace, lo que vota, lo que decide el representante en el Congreso. Necesitamos crear herramientas por las cuales la nación tenga control absoluto de su representante. Eso por la parte del legislativo. Parte del ejecutivo, elecciones separadas, lo elige igualmente la nación, de manera que tengan legitimidades distintas. Poder judicial, lo hemos dicho otras veces, como tal no es un poder, es más bien una facultad del Estado. Una facultad, no debería ser un poder, no tiene capacidad de actuación autónoma, no tiene autonomía. Por tanto, es por eso que decimos, o que se suele decir, que no es un poder. Pero indiferentemente, lo importante del Poder Judicial, ¿qué es? Que sea independiente. ¿Independiente de quién? Pues por supuesto, aparte de otras influencias, injerencias económicas, financieras, etcétera, etcétera, debe ser independiente de los otros poderes, de los que sí son poderes del Estado. Debe ser independiente del Ejecutivo y debe ser independiente del Legislativo. Ninguno de los dos debe tener nada que decir en, por ejemplo, entre otras cosas, cómo se nombra al Consejo General del Poder Judicial en España, cómo se nombra al órgano de gobierno de los jueces. No deben poder decir nada. Cero absoluto. De la misma manera, no deberían tener control sobre los presupuestos. La investigación o las investigaciones que se llevan a cabo en los juzgados no deberían depender de los recursos del Ministerio del Interior o de las fuerzas del orden que dependen del Ejecutivo. ¿Lo veis? Tenemos que borrar, eliminar todos los vínculos que existan o que puedan existir entre ejecutivo y judicial. No debería existir un Ministerio de Justicia, como no deberían existir ninguna de las consejerías de justicia en las comunidades autónomas. Borrar todo vínculo que exista entre ejecutivo y judicial. Independencia, independencia, independencia. Otro elemento importante, muy importante, que no es estrictamente hablando separación de poderes, pero aprovecho y lo menciono, es cómo el poder judicial puede controlar al legislativo y al ejecutivo. Y quiero hacer particular énfasis en el control que puede ejercer sobre el legislativo, porque ese se desconoce muchísimo. Y está relacionado con algo que nos está ocurriendo últimamente en España, que es aberrante, de nuevo, que es la mera existencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque debería, esa facultad para interpretar la Constitución y decir si una ley es o no constitucional, le debería competir al Poder Judicial y no a cualquier cámara, no a una cámara elevada, sino cualquier juez de primera instancia debería ser capaz de decir, cuando llegue a su tribunal un caso en el que se trate de aplicar una ley que haya generado el Poder Legislativo, debería poder decir, no puedo llevar a cabo este juicio y además sanciono esta ley como inconstitucional, por lo cual inmediatamente desde ese momento queda sin valor. Esa fuerza del poder judicial, y digo de nuevo poder, aunque he dicho que no lo es, pero simplemente entendéis, por jerga, para que nos entendamos bien, esa capacidad, esa facultad del poder judicial es esencial para que exista control del poder judicial frente al legislativo. Para que exista
ese mismo nivel de control entre el judicial y el ejecutivo, lo que necesitamos principalmente es que no haya injerencias, que no haya dependencias entre uno y otro, que no dependa un juez de un nombramiento, que no dependa la carrera judicial del ejecutivo. ¿Vale? Es decir, para poder controlar al ejecutivo, independencia. Para poder controlar al legislativo, no puede existir un tribunal constitucional. La facultad de declarar una ley constitucional o no reside en el judicial. Y más aún, pensadlo, es que, de nuevo, es muy grave. Si pensáis cómo se nombra al Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, está fuera de la jurisdicción y que está nombrado exclusivamente por el interés político. Estamos dejando la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad en manos de unas personas que tienen clarísimamente intereses de partido, intereses políticos. Así se explica mejor lo que está ocurriendo en estos días en el Tribunal Constitucional. Y aparte, pero esto ya entra en una cuestión quizá más compleja, formalmente hablando, no tiene sentido que un poder constituido, como sería el Tribunal Constitucional, actúe, se arrogue las capacidades de un poder constituyente. La Constitución no puede ser enmendada ni interpretada por un poder constituido. Y para acabar el vídeo, de la misma manera que hicimos en aquel otro vídeo, si recordáis, en el que presentábamos qué era la representación política, si lo recordáis, acabábamos con 3 preguntas para poder identificar claramente si existe o no existía, en aquel caso, si existía o no existía representación política, que si lo recordáis tenéis que generar ese vínculo legal, prácticamente contractual entre nación, volvemos aquí, entre nación y representante, entre distrito y representante. Vale, pues ahora vamos a ver qué preguntas deberíamos hacernos para saber si existe o no existe separación de poderes. La primera que os recomiendo es: ¿hay elección separada en origen? Es decir, ¿la legitimidad de ambos poderes, y hablo de ejecutivo y legislativo, proviene de la nación mediante elecciones separadas y directas? Si no es así, ya os adelanto que no existe separación de poderes. Imposible. Segunda pregunta: ¿puede el legislativo disolver al ejecutivo y viceversa, el ejecutivo disolver al legislativo, y en general existen herramientas de control y de balance de poderes entre el legislativo y el ejecutivo que les haga tener una fuerza o unas amenazas entre ellos similares que puedan de manera efectiva hacer que uno ejerza control sobre el otro? Si existen esos mecanismos por los que uno puede controlar al otro, entonces, ya os digo, son condiciones necesarias pero no suficientes, entonces esta segunda condición se cumpliría. No sería suficiente si no se ha cumplido la primera, pero esto es otra condición necesaria, que existan mecanismos por los cuales un poder pueda controlar al otro. Y la tercera pregunta que os hago es: ¿tiene el pueblo, los votantes, los electores de cada uno de esos distritos que elige a su representante, tiene mecanismos para controlar a su representante? ¿O vota una vez cada 4 años y a partir de ahí ese representante puede hacer y deshacer lo que le plazca, siguiendo en muchos casos intereses ajenos a su propio distrito? Es decir, siguiendo instrucciones, por ejemplo, de partido. ¿Votan esos diputados, como sucede en España, siguiendo la regla del uno, 2, 3 dedos? Un dedo, todos votan sí como borregos; 2 dedos, todos votan no como borregos; 3 dedos, todos se abstienen. Es decir, si siguen disciplina de partido los diputados, no hay separación de poderes. Si el pueblo, si el distrito tiene mecanismos para hacer que ese representante que está en el legislativo vota de acuerdo con los intereses de su distrito, entonces puede que haya separación de poderes. Vamos a buscar algún ejemplo práctico. Y para esos ejemplos prácticos nos vamos a ver un poquito de historia. Este señor, Felipe González, 1986, ¿qué sucede? Pues sucede que gana las elecciones con una mayoría de 184 diputados en un Congreso de 350, tiene mayoría absoluta. Puede hacer lo que quiera. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver la siguiente transparencia. Pues lo que ocurre es que tenemos a un señor, Felipe González, que es el líder del Partido Socialista, que ha ganado las elecciones legislativas en las que el Partido Socialista, mediante listas de partido cerradas y mediante sistema electoral proporcional, ha conseguido esos 186 diputados. Vale. Mal, pero vale. Esto es lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué relación de poder
existe entre esos diputados y este señor, el líder del Partido Socialista? Pues existe una relación de poder unívoca, por la cual el líder del Partido Socialista, Felipe González, tiene control absoluto sobre esos 186 borregos, sobre esos 186 marionetas que votan aquello que se les dice que deben votar. Solo votan algo distinto cuando demuestran su ineptitud equivocándose. Nos ha pasado unas cuantas veces que han dejado situaciones cómicas en el Congreso debido a su, como decíamos, ineptitud. Ese es el único caso en el que van a votar algo distinto de lo que se les ordena. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que ese líder del partido, digo ahora Felipe González porque era un caso muy claro el de estas elecciones, pero veremos que hay otros, ese señor ha tenido un poder tremendo a la hora de elaborar las listas del partido en cada circunscripción. Tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras, tú entras, pero entras en la posición 27, no vas a salir ni de coña. Tú entras y entras de número 2 en Barcelona, tú sales porque eres mi amigo, porque me debes favores, porque sé que eres una herramienta del aparato del partido, porque sé que vas a hacer lo que se te ordene. Por eso vas segundo, por eso vas tercero. ¿Y tú? ¿Por qué no me fío? Porque no estás suficientemente lleno de mierda, porque puede ser, porque he visto cierto atisbo de un poco de ética en tu mirada, pues a ti igual ni te meto en la lista y si te meto en el puesto 57, porque sé que ahí no vas a salir. Ese es el poder pre-lista. El poder antes de elaborar las listas es yo, Felipe González, pongo en las listas a quien me apetece, a quien yo quiero que vaya en las listas, a quien yo quiero que salga. Después, una vez que ya han tenido lugar las elecciones, además de eso, que es que ya estoy seguro que esos 186 que han salido eran borreguitos que tenía bajo mi control, vale, pues por si no fuera poco, tengo la disciplina de partido. Algo inconstitucional, algo prohibido en la Constitución, el mandato imperativo, me la pela, lo aplicamos, disciplina de partido, todos votáis lo que yo diga, ese es el mecanismo de control postelectoral. Todos, una vez que estamos en el Congreso, a partir de ahora hacéis lo que se os dice. Y el que no lo haga, pues a tomar por culo a grupo mixto y no va a volver a aparecer en una lista en su vida. En su vida. Y esto se ve una vez y el resto lo aprende, que ni siquiera hace falta. No ha sido tan común el caso en el que haya habido un ataque de ética, un ataque de honra, de honor por parte de esos diputados. Están muy cómodos, son estómagos agradecidos, que les viene muy bien tener un sueldo vitalicio después de unos pocos años y se vive muy bien con las comodidades de ser un diputado en la España corrupta de hoy. Vale, este es un caso muy claro en el que se puede ver que el señor que termina ocupando el Ejecutivo tiene un control absoluto del legislativo, porque tuvo control a la hora de elaborar las listas y tiene control posteriormente, una vez que ya se ha establecido el Congreso de los Diputados, tiene un control sobre sus diputados. Y eso le basta para poder generar las leyes que necesite. Además, y os lo podéis imaginar, gracias a tener el control del Ejecutivo y del Legislativo, obviamente tiene un control absoluto del judicial. Ya lo tiene. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre Felipe González con este sistema que vemos aquí en el 1986 y el Franco de 1971? Esencialmente ninguna. Esencialmente ninguna. Por supuesto que hay libertades individuales. Hay libertades individuales en España. Pero a nivel de libertad política, a nivel de libertad política, las cortes franquistas no son tan diferentes del Parlamento que tenemos en España o que teníamos en 1986. Y es un poquito más diferente ahora simplemente porque está más fragmentado. Y porque en lugar de ser una relación directa de poder entre el líder del partido y 186 diputados, pues para que puedan ocurrir estas cosas, en lugar de un líder de partido, necesitas un líder de partido apoyado por dos lideritos, por dos personajitos que le ceden diputados. Y lo vamos a ver. Es el caso, por ejemplo, de las elecciones de 1993, en el que un desgastado ya Felipe González no le daba para obtener esas mayorías, se quedó en 159, no le daba para gobernar, para la investidura, pero no pasa nada, porque ahí tienes los diputaditos de Convergencia y Unió, con el amigo Jordi Pujol, que me da igual, pudo ser él o podría haber sido cualquier otro, pero lo que quiero que entendáis es lo que ocurre aquí. Lo que ocurre es que ya no son los 186 diputados que obedecen órdenes del Partido Socialista los que están a las órdenes de Felipe González,
Ahora son los 156 del Partido Socialista más unos poquitos, 17 de Convergencia y Unión. Y esos 17 obedecen las órdenes de Jordi Pujol. Es exactamente lo mismo. Lo que tenemos en el Ejecutivo es al mismo señor que para hacer las cosas ahora, en lugar de hacerlas porque me sale de mis santos cojones, las hago porque quiero y además tengo que negociar algunas cositas con un señor, darle concesiones, darle dinero, darle, no dinero directamente, pero lo imagináis, pues concesiones para tu comunidad autónoma, para ti, prebendas, cerrar los ojos cuando hay que cerrarlos, etcétera, etcétera. ¿Eso es separación de poderes? No, eso no es separación de poderes. El hecho de que tenga que haber negociación entre partidos, lo único que hace es que facilite más aún la corrupción, porque se cierran en una sala, dicen esta para ti, esta para mí, esta para ti, esta para mí, tú me permites hacer estas 7 cosas, yo te permito hacer a ti estas otras 7. Y de aquí salimos todos contentos. Eso es lo que se genera. Y eso es lo que se ha generado en las siguientes elecciones. Creo que tengo una más, lo veis, o sea, en el caso de 1996, para que veáis que es lo mismo. Tenemos la misma situación, pero en este caso, en lugar de con Felipe González, la tenemos con José María Aznar, que llegó a los famosos pactos del Majestic, de nuevo con Jordi Pujol. Y me ahorro el trabajo de en 2023 poner muchos más colores y muchos más partidos porque sabéis lo que tenemos ahora en 2023. Una situación en la que el Partido Socialista tiene un resultado malo y que para poder llegar a los 176 que le permiten gobernar, pues llega a pactos con multitud de fuerzas políticas cediendo un poquito a ti, un poquito a ti, un poquito a ti, un poquito allá, integrando en el Ejecutivo a miembros de otros partidos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Hay separación de poderes de nuevo? No, estamos en la misma situación que hemos visto en los casos anteriores. Lo único que hay es que para poder ascender al poder, para poder tener el poder suficiente que me permita gobernar, tengo que negociar con determinadas fuerzas políticas. Pero en esta ecuación, tú, ciudadano, tú, nación, tú, elector, no tienes ningún poder. No tienes ningún papel. Esto es lo que quiero que entendáis. Ese legislativo que habíamos pintado al principio, por mucho que esté más fragmentado, sigue sin tener un vínculo con la nación. Sigue estando a las órdenes de los partidos políticos. Y por tanto, una vez que se genera una mayoría suficiente en el legislativo, una mayoría negociada, pactada, en función, aceptando según qué cosas, por ejemplo, amnistías, esas mayorías, una vez que se generan en el legislativo, permiten a un señor auparse al ejecutivo. Y a partir de ahí tenemos exactamente la misma situación. No hay separación de poderes, obviamente podrá hacer muchas menos cosas, pero no porque haya separación de poderes o porque un poder esté controlando al otro. Aquí no son los poderes los que se están controlando. Son los partidos políticos los que se ponen la zancadilla o se joden directamente el uno al otro hasta que me permitas hacer lo que yo quiero. El día que a mí me permitas hacer lo que yo quiero, te voy a dejar hacer a ti lo que tú quieras. ¿Lo veis? No es separación de poderes. Es negociación entre ideologías o entre partidos o entre intereses partidistas. Es lo único que se está dando hoy en España. Hago una pequeña pausa en el vídeo para decirte que si te gusta el contenido que hago, si te gusta este vídeo, por favor suscríbete al canal, dale a me gusta, comenta y recomienda este vídeo a tus conocidos. Esa ayuda me sirve muchísimo para que el canal crezca y para que sea más conocido y yo te lo agradezco muchísimo.